Hoy fue uno de esos días en Argyland en los cuales de nuevo comprobé que tenía razón. Tuve vagos recuerdos y reminiscencias de aquellos años, hablo 2020, en los cuales algunos revoltosos, libertarios, que iban acompañados de peronistas ortodoxos que creían tener la verdad, ¿no? De esas épocas en las cuales se me acusó de empleada de Soros, Illuminati, y de conspirar con el complejo farmacéutico. Tuve todo ese revival. De esa época en la cual traté de infiltrarme lo mayor posible en ciertos sectores y monitorearlos, y sabía y avisé que eran un peligro. Estos individuos, ¿no? Cada vez más aislados. Su único contacto era la red, el teléfono, se sumó la pandemia que no pudieron tolerar, porque evidentemente ahí hay algo de fortaleza mental, no lo pudieron tolerar. Pareciera que recién ahí algunos argentinos se enteraron de, bueno, que sí, uno nace, vive y muere. Y bueno, sí, conocieron lo que era un ataque de pánico, no pudieron tolerar eso, ¿no? Lo hablamos mil veces, no pudieron entonces, en vez de aceptar lo que pasó siempre en la historia, siempre hubo pandemias y plagas, tuvieron que inventar una conspiración y eso lo que lograba es que en realidad como que cancelaba la pandemia en sí misma, ¿no? Todo esto es una mentira, no existe. Y esa cuestión hacía que pudieran dormir tranquilos. Y la pandemia, ese folclore que hacen al día de hoy, es saber la carta confiable, es a lo que se recurre desde el relato para mantener vivo ese fuego ancestral de los warriors de la libertad, ¿no? Y de a poco fueron asimilando, ¿no? Primero, bueno, esto no existe, en realidad es una conspiración del establishment para derrocar a Trump, Occidente está perdido, toda esa cuestión, y de pronto, progresivamente, no solo se sintieron en la capacidad de cuestionar las vacunas contra el COVID, sino de cuestionar todas las vacunas, toda la medicina, porque en teoría, y ahí se anexan todas las conspiraciones, etc. Aparecían estos gurúes libertarios, incluido Maslatón, que decía que si uno tenía actitud no se enfermaba, porque todo es psicológico, ¿no? Lilia Lemoyne decía que uno debía... no, yo no puedo creer, esa gente hoy gobierna, yo no lo puedo creer. Yo los tenía todos monitoreados y avisé que eran un peligro, pero creyeron que subirlos al ring era una buena idea para destruir al PRO, ¿no? Yo hago responsable a todo aquel que yo avisé que esto iba a pasar, e igual consideraron que era una movida de realpolitik subirlos al ring. Cada uno sabrá. Lilia decía que... Digo yo, ¿no? Tenemos la Organización Mundial de la Salud, cada país tiene su CONICET, sus científicos. ¿Es tan difícil agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona, por supuesto, sin factor de riesgo, a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia? ¡Oh, no, Lilia, no se testea con humanos! Estamos hablando de la vida de cientos de miles de personas. Es un test muy simple que lo... todo muy normal, repiten las barbaridades que dice el hijo disfuncional de Kennedy, un tipo que tiene en su haber 30 años de adicción a la heroína, es decir,
mucho prurito no tenían inyectarse cualquier cosa en el pasado, ¿no? No puede ni hablar al día de hoy, pero vacuna a sus hijos. Pero les recomiendo a ustedes que no lo hagan. En Estados Unidos están preocupados incluso porque todas estas teorías conspiranoicas que llegan a todos los celulares y a los nenes y a los adolescentes, como este hombre, bueno, dice que ciertas comidas ciertas comidas que tienen ciertos químicos provocan la homosexualidad o que las vacunas producen autismo. Los nenes en los colegios no están comiendo la comida que sirven en el colegio. Todo eso, toda esa ola de estupidez es dañina para las generaciones futuras, para el capital humano. Y un capital humano enfermo no sirve para absolutamente nada. Había una sabiduría antes de la gente mayor que decía que, bueno, los nenes que crecieron en familias humildes y que no tuvieron todas las comidas diarias, después no les funcionaba la cabeza y no servían de nada. Bueno, al día de hoy, los nenes de su país o su ex país, Argentina, se van a dormir sin cenar y la mayoría no están vacunados. Información que distribuye la Organización Mundial de la Salud. A ver, ¿desde cuándo, no? ¿Les parece que cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa? Y más allá de mi elitismo, ustedes tienen que ser más vivos. No pueden ser tan ingenuos. Tienen que entender y categorizar a cada personaje que escuchen, más allá que los escuchen para criticar o lo que sea. Un personaje que habla sobre todo y sobre temas técnicos. Agárrense las billeteras y tomen todo con pinza. ¿Por qué de pronto los Archies empezaron a preocuparse por la Agenda 2030, por la OMS, si hasta hacía algunos meses lo único que hacían era jugar al Counter-Strike? Y si lo único que hacían era jugar a los jueguitos y no estaban internalizados en los temas que ahora se creen expertos, ¿qué les hace pensar que ustedes no eran fáciles de engañar? Porque no solo se necesita viveza para no ser engañado y escepticismo, sino también tener información, porque la información es el commodity más valioso. Y más allá de que esto de la OMS sea un anuncio tribunero para despertar la emoción en los ultras Archies, que cada vez son más, y revivir ese folclore, ¿no? Revolucionario contra el establishment de la pandemia. Más allá de todo eso, porque en teoría no puede simplemente anunciar eso que suceda, sino que en teoría tendría que haber algún tema de decreto o el Congreso, pero RG es RG. Y casi nada de lo que hizo Milei era constitucional y nadie le puso un freno. Créanme que si yo hubiese sido senadora, le hubiese hecho la vida imposible, porque yo sé que esto nos lleva al abismo. Tal vez la clase política en general cree que esto es lo que se debe hacer. Pero bueno, futuro ya no hay. Volviendo al tema. Más allá de todo eso, a mí me preocupa la aceptación y los malabares que hacen para defender algo que realmente es indefendible. Todos aquellos que hablaban de que, bueno, el kirchnerismo nos aislaba, que en cierto sentido ocurrió en ciertos momentos, tratan de frívolo a Macri por el G20. Entiendan que la derecha civilizada
que hasta un tiempo era lo que había, en lo cual yo me cuento, eso lo habíamos visto como algo bueno. Macri, la parte diplomática, fue una de las cosas que se había evaluado positivamente. Y de pronto eso, los mismos ultras que hablaban de aislamiento con Cristina, eso de Macri no les pareció importante. Lo tratan de globalista, toda esa cosa que inventaron, que es nueva, es una moda de los niños de Rappi, que ahora tienen poder, creen, como Romo, Laje, toda esa gentuza. Esa gente hoy te aísla completamente, estamos aislados. Y no veo la indignación que debiera haber en personajes de mi línea. Y me sorprende. Realmente me sorprende la aceptación, cómo han capitulado a la calidad siquiera de país. Y todo por una muy efectiva operación psicológica durante la pandemia. Y en personajes débiles es más fácil. Y fueron una audiencia muy débil y fácil. Hoy tuve un arranque de frustración, no por el hecho de que somos parias como país, que yo ya lo sé. Y yo ya sabía que iba a pasar esto, como el mundo ya sabía. ¿O qué se creen? Los archivos de inteligencia, la comunidad de inteligencia el año pasado, ya avisaban de la crisis de salud que se estaba desarrollando en el tercer mundo, obviamente, porque se había perdido confianza en la medicina, los sudacas, sí, porque eso somos y nos gusta hacer eso, no se vacunaban, entonces había rebrotes de enfermedades que estaban erradicadas y que potencialmente algún que otro país, como Argentina, se retiraría de la Organización Mundial de la Salud. Y yo les avisé que esto iba a pasar. Y algunos ya sabíamos que iba a pasar. Lo que no deja de sorprenderme es la aceptación y que a todo le pongan atrás un argumento antiimperialista, todas esas cosas, que puedo entenderlo en mocosos de 15 años, no en gente de mi edad que vota y que cree que puede opinar. Y la OMS no impone políticas sanitarias a ningún país. ¿Dónde sacaron eso? Y de pronto les tiran una frase muy tribunera, muy peronista, nacionalista de bajo vuelo, y les dicen que la Organización Mundial de la Salud, y seguro ya ahí me tengo que imaginar algo del nuevo orden mundial y una mesa redonda con gente turbia y fiesta, todo eso no impone nada. Y Romo y esos personajes, que hacen un personaje como medio peronista de los 70 de derecha, ¿no? Dicen, ningún organismo, ninguna fundación foránea va a estar por encima de nuestra soberanía. Bueno, esto pasa cuando esta gentuza empieza a cuestionarse cosas que nunca ni debieran haber sabido que existían. La Organización Mundial de la Salud no impone nada, realiza recomendaciones y cada país es soberano. Si no, ¿cómo es que Suecia no tuvo cuarentena siendo miembro de la Organización Mundial de la Salud? Se emiten recomendaciones y esto tiene más que ver con el tema de que se comparte información, porque se entiende que las enfermedades, las pandemias, no conocen fronteras. Y no es que todo esto es por un tema de filantropía. No es que, uno lleva a cabo esos organismos necesariamente porque es una súper buena persona. Mírenme a mí, por ejemplo. No me puedo considerar Gandhi. La verdad que no.
y soy una persona bastante dura, me cuesta conectar con los sentimientos ajenos, pero entiendo que el conflicto es malo y que cuando un país o un sector se desestabiliza genera más caos. Y yo detesto el caos, detesto el conflicto, no me sirve y eventualmente me va a perjudicar a mí. Así funciona la Organización Mundial de la Salud y esta cooperación de información de manera veloz evita catástrofes sanitarias. Yo les voy a contar qué es lo que va a pasar si eventualmente salimos en nuestra cruzada anti-establishment, anti-globalismo, ¿no? En primer lugar, tienen que entender que ustedes no financian nada. La OMS nos da más a nosotros de lo que nosotros gastamos. Perderíamos financiamiento en algunos programas, como el tema de salud materno-infantil, financiamiento en cierto programa de vacunas. También, por otro lado, el laboratorio Malbrán perdería estatus. También en caso de alguna pandemia o desastre, no vamos a contar con la colaboración que hubiésemos contado de otra manera, tampoco con la compra de insumos, como ocurrió en la pandemia, tampoco vamos a recibir financiamiento como teníamos hasta ahora en cuanto a enfermedades transmisibles como es el VIH. Por otro lado, lo cierto es que al salir de la OMS, bueno, los profesionales de Argentina perderían el acceso a la biblioteca de la OMS. ¿Y qué pasa en la biblioteca de la OMS? Bueno, está todo monitoreado. Y la verdad es que Argentina tuvo un desempeño en salud el 2024 que fue catastrófico. Y yo estimo que no es como que el gobierno quiere que ustedes se enteren de eso, no es como que el gobierno quiere que se enteren que hubo, bueno, brotes de sarampión, por ejemplo, porque a ver, ¿qué se le llama brote? Que si estaba erradicado, aunque haya un caso, es un brote. Que volvió el sarampión, la tuberculosis, la sífilis, que hubo un aumento excesivo de la mortalidad en personas de la tercera edad. ¿Y por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que se mueren los jubilados? No, no será porque ganan miseria y porque le quitaste medicamentos que la OMS advirtió. Que la quita de esos 44 medicamentos esenciales para las personas de más de 60 años iba a traer consecuencias catastróficas, sí. Se te murió la gente. Y todo eso no es como que el gobierno quiere que lo sepas, no. Pero bueno, al igual que yo les dije de Amnistía Internacional y todo eso que ustedes, bueno, tienen urticaria porque fundaciones, tienen que entender que todos esos organismos que ustedes ven como, oh, intervención foránea, la verdad es que monitorean a nuestro país, y no porque son buenos, como les decía antes, sino porque tienen esta postura que yo les expliqué que tengo yo. No quieren problemas, no quieren que se expandan, ya sea temas de seguridad sanitaria, temas como insurrecciones en la red, no quieren problemas, porque cuando un país comienza a ser un problema dentro de su estado, tarde o temprano atraviesa fronteras. Esa es la verdad. Y nosotros somos un problema y a la vez hemos capitulado a toda condición de país. Pero ustedes creen que esto es porque la OMS provocó el encierro cavernícola y a ustedes les dio ataque de pánico. Y pueden llegar a anexarme la imagen de algún muerto en la pandemia. Y son incapaces de ver la crisis sanitaria que hay hoy. Y cómo la gente ha muerto por falta de entrega de medicamentos, gasto innecesario. Cómo la gente no puede pagar prepagas, no puede ni comer, menos va a ir al hospital. Y ese capital humano así no sirve, son inútiles. Y eso es exactamente lo que votaron. Ustedes en política
tienen que preguntarse en qué nos conviene. Siempre, no importa tus preferencias. ¿En qué te conviene? ¿En qué te conviene salir de la OMS? Dígame. No tienen ningún argumento digno. Porque ustedes no seguían por conveniencia. Seguían por eslogans que han querido, adoptar para sentirse mejor con sus vidas y nada más. Y han despotricado por cosas y han hecho de eso una cruzada y se sintieron ofendidos porque veo esenciales y no esenciales, cuando en realidad el problema de Argentina era la informalidad y ahora empeoró, y por eso la gente cuando comenzó la cuarentena se vio en las buenas de Dios, porque es una economía informal. Y lo único que han logrado no es resolver eso, sino que seamos cada vez más informales, más precarios, no tienen futuro, ni salud, ni comida. Les voy a contar una anécdota. En la época de Rosas hubo un brote de viruela. Y la verdad es que los indios, los gauchos, eran supersticiosos, ¿no? Eran como ustedes. No querían cortarse un brazo y supuestamente ponerse pus. Así se iniciaron las vacunas para no enfermarse. Pero la verdad es que Rosas veía que, se le morían los peones, se le morían los indígenas, y los convenció. ¿Es porque era un filántropo? No. Porque no quería problemas, porque entendía que enfermos no servían y eventualmente se morían. Y lo que hizo fue llamar a los caciques, y mostrarles cómo él era vacunado, y les explicaba que ese remedio en los cristianos había sido milagroso, pero que sí tenía que ser aplicado por el médico que él le llevó, y así, con el ejemplo y con disciplina, logró que los indios se vacunaran y no se le murieran más ni los peones ni los indígenas. Pero al día de hoy, mis compatriotas siguen manteniendo supersticiones de aborígenes y de gauchos. Within the intelligence community, the fourth being the threat from international terrorism. But mostly, we are living through an era of dramatic change in the security landscape. We have to defend ourselves as a country against a growing threat from state actors within an international system which is not working and should came to us. You volunteered.